Bueno, bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos a esta entrega, esta cápsula de Biblia y Teología. Hemos estado hablando acerca de la importancia de estudiar los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, las virtudes de Dios, palabras que usan los teólogos para referirse a lo mismo. Entonces usaremos más que todos los atributos. Y bueno, hoy comenzamos y con el primer atributo. Eh, la santidad de Dios, la santidad de Dios es uno de los más importantes atributos. No quiere decir que unos son menores que otros, pero lo vamos a entender más adelante en la medida que vamos estudiando. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba en un monte y vio la zarza que ardía y que no se consumía la leña. Entonces le pareció curioso y quiso acercarse para saber qué era. Dios le dijo: detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Note eso. Es la primera alusión que hay en la Biblia acerca de santidad. La tierra en que estás es santa. Pero bueno, ¿acaso toda la tierra no la hizo Dios? ¿No es del Creador? ¿Por qué ese pedacito, por qué ese lugar específico es santo? Pero es santo porque Moisés se estaba acercando a la presencia del Dios santo, santo, santo. Esa es la razón, esa es la única razón para decir que esa tierra es santa. Y todo, como vamos a mirar, eh, la santidad tiene que ver con Dios única y exclusivamente. O sea, algo es santo porque Dios está ahí. Cuando Dios escoge algo, es santo por el hecho de que Dios está o actúa. Eso es lo que le da la santidad. O sea, sin Dios no hay ninguna santidad, porque es algo propio del Señor. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 13, voy a leer, bueno, en el capítulo 29 ya Dios le dice a Moisés que vaya, que saque al pueblo de Israel. Eso ocurrió, lo llevó al monte Sinaí. En el capítulo 20, en el 19 hicieron el acuerdo de que él sería el Dios de Israel, el Dios de ese pueblo, y que ellos iban a ser su pueblo. Y dieron las tablas de la ley, los acuerdos por los cuales se iban a regir este pacto, esta alianza. Y luego Dios le dice que construya el tabernáculo y le da las medidas, los colores, las texturas, los materiales, todo absolutamente. Y mire lo que Dios dice en el Éxodo 29:43. Dice: allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Allí donde? En el tabernáculo. Y el lugar será santificado con mi gloria. Ojo con eso. El lugar será santificado ¿con qué? Con mi gloria, la presencia de Dios. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Note que el pueblo de Dios como tal, Israel, es santo porque fue escogido por Dios. No es porque fuera mejor que los otros pueblos. Dios mismo lo dice. Ustedes no son mejores. Al contrario, el pueblo de Israel fue el que más duro, más guerra le ha dado a Dios. ¿Cierto? Rebeldía, etcétera, desobediencia, etcétera. Y dice que por causa suya, del pueblo de Israel, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Entonces, no era porque fuera mejor. Es santo porque Dios lo escogió. Usted no es mejor que el vecino. Usted simplemente es santo porque ha sido escogido por Dios. Entonces la santidad tiene que ver con la acción directa de Dios, directa o indirectamente. Aquí está diciendo que se santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dentro de ese pueblo Dios escoge esa familia, la familia de Aarón, porque era mejor. No, sencillamente fue su soberana voluntad, lo escogió para ser mis sacerdotes. El 45. Y habitaré entre los hijos de Israel. ¡Qué bendición! No sé si usted dimensiona esto, pero el Dios Todopoderoso desciende a una carpa hecha, una carpa pequeña, y llega ahí a vivir, a morar con ese pueblo. Eso es lo más glorioso que está ocurriendo ahí en el monte Sinaí. Dice: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.
y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Entonces, en la idea principal es que lo que es santo tiene siempre que ver con Dios. Es con respecto a la relación con Dios. Entre más cerca de Dios, más santo. Entre más lejos, pues no hay santidad, porque fuera de Dios no puede haberla. Por ejemplo, los utensilios del templo, del templo no, bueno, sí del templo, pero en este caso estamos hablando del tabernáculo. Eran santos, ¿por qué? Porque estaban separados para el servicio en el tabernáculo de Dios. El que trabaja la orfebrería hacía, por decir algo, 20 vasos de oro de 24 quilates, por ejemplo, y 10 o 12 eran separados para el tabernáculo, los otros 10 los vendía y para los reyes, para que tomaran ahí su vino, etc. ¿Por qué estos que fueron llevados al templo eran santos y los otros no, si son del mismo material, si es del misma calidad de oro? Es el uso, es con relación a Dios y a las cosas de Dios, es el templo de Dios. Entonces todo lo que está ahí es santo porque ahí está la presencia de Dios. Entonces ese es el primer concepto de santidad que hay respecto a esto. En ese mismo contexto, volviendo a lo que Dios le dice a Moisés cuando lo llama y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es, sigue el diálogo y Dios le dice, vaya, sáquelos, dígale al pueblo que yo los envíe, que yo los voy a sacar, que yo me acordé del pacto con Abraham y vine a rescatarlos, a salvarlos. Y en el versículo 13, Moisés le dice, Señor, pero si ellos me preguntan su nombre, ¿qué les digo? Y el 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos, aquí está haciendo la pregunta, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por todos los siglos. Aquí hay algo interesante. Es la primera vez que Dios se identifica y lo hace diciendo, yo soy el que soy. Más adelantico voy a tratar de explicar la pronunciación, pero básicamente el verbo que usa, el verbo hebreo aquí es el verbo de ser y estar. O sea, Dios está diciendo, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, y conjuga todos los tiempos. Yo soy el que fui, el que soy, el que seré, el principio, el fin, el alfa, la omega, el eterno. Pero para entender un poquito más el significado, ¿qué es eso? Algunos teólogos dicen que en realidad Dios no se identifica como tal, que no responde la pregunta de Moisés, porque yo soy el que soy, pues como que no dice mucho. Pero mire, aparece 6,000 veces en la Biblia la palabra, el nombre de Dios, Jehová o Yahweh, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces eso significa que es un nombre misterioso, pero de un significado profundo. ¿Cómo podremos entender el significado? Bueno, tendremos que mirar el contexto. Entonces miremos que Moisés es enviado a un pueblo que está esclavo y Dios lo saca de allá, lo lleva al monte Sinaí, allí hace pacto, construyen el tabernáculo como una especie de casa de Nariño, como casa presidencial, y ya tienen la constitución que son las leyes. Entonces es en un contexto de salvación, de redención. El nombre de Jehová tiene que ver con salvación, porque ese es el contexto de esclavitud, el contexto de redención en el cual surge. Entonces, Dios escoge a Israel y me llama la atención aquí que dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, este nombre, esta acción de Dios como redentor, en el cual se revela
no solamente es para el pueblo de Israel, porque en Apocalipsis 5 dice que Juan vio los redimidos, dice, con tu sangre nos has redimido de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. O sea, el plan de Dios de salvación, de redención, era con todo el mundo, no solo con Israel. El evangelio no es patrimonio de una nación, no es de patrimonio de Israel. Israel fue el instrumento, pero Dios desde el mismo momento que llamó a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No era solo Israel, ese era el medio por el cual Dios iba a bendecir el mundo. Entonces, ¿cuál es el significado? El significado de Jehová es que yo soy el Dios que es fiel al pacto. Yo respeto lo que le prometí a Abraham. Yo respeto, yo lo salvo, yo me acordaré y lo hago por el pacto que hice con Abraham. Entonces, el nombre de Dios tiene significado ahí para todos los siglos, para todas las naciones, porque es que ese mismo nombre de Redentor es el corazón del Evangelio, porque nosotros fuimos rescatados de la condenación eterna y llegamos a ser pueblo de Dios. Por eso Pablo le dice a los santos, escogidos, separados, que están en Corinto, que están en Éfeso, que están en Colosa, etcétera. Qué bendición saber que nosotros somos santos, no porque somos perfectos. De hecho, en Corinto se mencionan muchos pecados, y en la iglesia actual también nosotros, pero la santidad no depende del objeto, sino del quién lo separa, quién lo escoge. Y por eso ese es Dios. Por eso la santidad tiene que ver única y exclusivamente con Dios. Entonces, ese nombre de Dios tiene que ver, ese es el corazón del Evangelio. Bueno, esto es todo por hoy. Quiero animarle para que sigamos estudiando acerca de los atributos de Dios. No se le olvide compartir estos videos, darle like, esa es una manera de dar gracias. Recuerde que nuestro lema es bendecidos para bendecir. Si usted es bendecido con algún video, dele like y compártaselo a otras personas. Edifique y bendiga a otras personas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otro momento.